Hola, mi nombre es Marco Rodríguez de Significados Compartidos y si has caído en este video es porque seguramente estás a punto de implementar la norma 035 en tu organización o quizás tienes algunas dudas sobre los aspectos o elementos que se deben implementar. Por eso has caído en el lugar indicado, porque en este video trataremos de simplificar paso a paso cómo debe implementarse cada uno de los requerimientos de la norma, pero de una forma práctica para que lo puedas entender y llevar a la práctica inmediatamente. En Significados Compartidos hemos diseñado todo un método que solamente en 8 pasos te permite llevar la implementación de esta norma y sus beneficios hasta tu organización. Ponte cómodo o cómoda, comenzamos. En primer lugar, me gustaría abordar aquellos elementos o paradigmas o mitos comunes que se han hablado respecto a esta norma tan maravillosa. Y digo maravillosa porque realmente tiene con ella muchísimos beneficios. Sin embargo, son muchas las cosas que se han dicho de esta norma en los últimos años y me gustaría disipar algunas dudas o algunos paradigmas que genuinamente son erróneos. Muchos dicen que esta norma tiene que ver con el estrés, o que tiene que ver con resolver los traumas de los trabajadores en las organizaciones, o tiene que ver con que se impongan multas millonarias a las empresas porque éstas no resuelvan las situaciones emocionales de sus colaboradores, o incluso, tal vez estás aquí por esa razón, algún miedo o alguna preocupación relacionada con las demandas. Y nada más lejos de la realidad. Lo que en esencia esta norma busca es generar condiciones adecuadas para que en la organización se generen mejores relaciones, se incremente la productividad y por lo tanto tengamos una salud más integral en los centros de trabajo. Y si tú buscas en diferentes portales o sitios de internet te darás cuenta que desafortunadamente se ha comunicado esta norma de manera muy negativa, ¿no? Podrás identificar que en diferentes lugares se comparten ideas o títulos donde dicen, por ejemplo, a partir de hoy tu empresa estará obligada a cuidarte del estrés. O se exigirá la norma 035 a empresas para atender los problemas de estrés de los trabajadores. Multas de hasta 500,000 pesos por no atender el estrés de los trabajadores. Y no es que esta norma no tenga algo que ver con el estrés. Sí lo tiene, pero no es su verdadero objetivo. Para que podamos realmente aterrizar lo que esta norma significa, tenemos que hablar del contexto. Fíjate, esta norma está fundamentada por lo menos en 3 grandes documentos o guías que nos van a ser de utilidad para aterrizarla en la realidad. El primero de ellos es sobre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual en el artículo 123 establece simple y sencillamente que toda persona tiene derecho al trabajo digno. El número 2 es la Ley Federal del Trabajo, la cual establece en su artículo número 2 que el trabajo digno es aquel que respeta plenamente la dignidad humana. Y al mismo tiempo, la OIT, o sea, la Organización Internacional del Trabajo, establece que el trabajo decente es aquel que dignifica y permite el desarrollo de las propias capacidades. Por esa razón, esos 3 grandes elementos son los que justifican en gran medida por qué la norma surge en este momento y cuál es su importancia para las organizaciones. Asimismo, y digamos de una forma más legal, la norma 035 se respalda de otras 3 normas, de las cuales 2 son obligatorias, o sea, tienen las siglas NOM, y una que es opcional, que es una NMX, o sea, una norma mexicana. Las que son obligatorias y de las cuales la norma 035 se recarga son la norma 019, la cual se relaciona con las comisiones de seguridad e higiene en los centros de trabajo. Y también de la norma 030, que de hecho es obligatoria, la cual se relaciona con los servicios preventivos de salud y seguridad en el trabajo. Entonces, tanto la norma 035 como la norma 019 y la 030 deben ser implementadas obligatoriamente en todos los centros de trabajo, ya sea que tengamos 1 o cientos de colaboradores. Cada una de estas normas tiene sus propias implicaciones según la cantidad de personas en el centro de trabajo.
La tercera norma en la cual se respalda y que, repito, no es obligatoria es la NMX 025, la cual es una norma opcional para las organizaciones y se refiere a la igualdad laboral. Pero seguramente te preguntarás, bueno, ¿por qué en este momento histórico es tan importante esta norma? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su fundamento, su impacto, sus orígenes? Pues resulta que en el año 2015, a través de la ONU y todos los países que están involucrados en esta organización, se establecieron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, con la meta de que para el año 2030 se hayan logrado estos 17 objetivos. Por ejemplo, ahí se encuentran objetivos relacionados con el fin de la pobreza, la igualdad de género, la reducción de las desigualdades, alianzas para lograr los objetivos, la paz y etc. Pero hay uno en particular que justifica profundamente el impacto que esta norma tiene para las organizaciones y para el mundo, que es el objetivo número 8, el cual se refiere a la protección de los derechos laborales y la promoción de entornos seguros de trabajo. En otras palabras, y en una idea general, lo que es importante entender es que el verdadero propósito de esta norma es el desarrollo sostenible de la humanidad a través del trabajo digno. Lo cual significa que si tú estás por implementar la norma 035 y lo haces de manera correcta, realmente estás contribuyendo a que seamos de verdad una humanidad mejor a través de este desarrollo sostenible y digno. Una vez entendido el contexto de esta norma, también resulta indispensable conocer la diferenciación entre sus conceptos, porque, como te dije al principio, la norma no está enfocada directamente en el estrés, sino en los elementos que provocan dicho estrés. O sea, está enfocada en la prevención. Algunos de estos conceptos son, por ejemplo, los factores de riesgo psicosocial, los cuales representan los elementos del entorno que pueden poner en riesgo la salud integral, emocional, física de los trabajadores, y que por lo tanto el primer paso tiene que ver con reconocer esos elementos del entorno para después prevenir los riesgos psicosociales, o sea, los accidentes o los efectos negativos que pueden tener estos factores dentro de la salud integral de los trabajadores. Y también reconocer que esto se genera, según la norma 035, a través de aquello que se llama entorno favorable, o sea, un contexto donde además de haber seguridad y haber higiene en el entorno de trabajo, también hay un elemento favorable dentro de las relaciones entre personas, lo cual se da mediante otro concepto que se llama apoyo social, que es la colaboración, la actitud y la disponibilidad de las personas para que nos cuidemos unos a otros. Entonces, todos estos elementos tienen como objetivo en esencia mejorar y mantener la salud integral de los trabajadores en tu centro de trabajo, y por lo tanto no me dejarás mentir cuando te diga que a mayor salud integral de los colaboradores, mayor productividad. Ahora, para la prevención de los factores de riesgo o de los elementos de los que habla la norma, el entorno favorable se refiere, por ejemplo, a aquellas acciones o elementos que se relacionan con la pertenencia, la formación, la definición de responsabilidades, la distribución de cargas de trabajo, lo cual requiere, por lo tanto, apoyo social, o sea, el conjunto de acciones que van a mejorar las relaciones sociales entre las personas del centro de trabajo. De este modo, y por lo tanto, para que todo esto se pueda llevar a cabo, la norma 035 pide una gran cantidad de requerimientos, que en este caso te voy a resumir solamente en 8 aspectos. Lo que la norma nos pide para generar este entorno favorable, este apoyo social y este enfoque de la prevención es: número 1, establecer una política de prevención de riesgos psicosociales. Número 2, incorporar las medidas de prevención de riesgo psicosocial que tengamos que incorporar a nuestro centro de trabajo.
Número 3. Identificar y canalizar a las personas que hayan sido sometidas o sujetas a un acontecimiento traumático severo. También difundir y proporcionar información a los trabajadores sobre la prevención de riesgos psicosociales, sobre gestión de la violencia y demás. Y al mismo tiempo realizar un par de evaluaciones dependiendo del tamaño de tu centro de trabajo. Por ejemplo, realizar un análisis de los factores de riesgo psicosocial, la famosa guía de referencia 2, o realizar el diagnóstico de factores de riesgo psicosocial y entorno organizacional si tu empresa tiene más de 51 colaboradores, o sea, la guía de referencia 3. También nos pedirá diseñar un programa de medidas de control derivadas de estos diagnósticos y realizar exámenes médicos o evaluaciones psicológicas solo a las personas que hayan sido expuestas a factores de riesgo psicosocial, violencia o eventos traumáticos severos. Y finalmente, que de todo esto generes las evidencias necesarias para que puedas demostrarlas en el caso de una inspección. Entonces, y en resumen, si te das cuenta, la norma 035, aunque tiene algunos requerimientos que quizás desconozcas, se puede resumir en 8 sencillos elementos. En Significados Compartidos hemos desarrollado todo un método probado y desarrollado con diferentes organizaciones que hoy te queremos compartir para llevar a la práctica de manera muy ágil y de manera muy veraz todos y cada uno de los elementos que la norma 035 nos pide. Estos lineamientos los hemos dividido en 8 pasos que tienen una visión global, o sea, que también consideran las normas que están relacionadas con la 035, pero que también son elementos que ya hemos probado con diferentes organizaciones y que hemos visto su efecto positivo en cada una de ellas. Entonces, de estos 8 pasos, el primero es hacer una verificación de las normas asociadas a la 035 y por lo tanto también de los lineamientos de esta misma norma. Es decir, si ya vas a implementar la norma 035 en tu centro de trabajo, aprovecha de una vez el poder identificar qué tienes y qué no tienes de las normas 030 y 019. Y entonces esto te permitirá avanzar al paso 2, que es la incorporación de medidas de prevención. O sea, todas aquellas acciones que tendrás que realizar sin tomar en cuenta los diagnósticos para evitar o prevenir riesgos psicosociales futuros. El tercer paso es diseñar una política de prevención de riesgos psicosociales personalizada, la cual te permita establecer cuáles son los lineamientos, los tramos de control o las especificaciones a los que todos los colaboradores deberemos apegarnos para generar un entorno favorable, prevenir riesgos y prevenir la violencia. Una vez que tienes las reglas de juego claras a través de la política, ahora sí estás listo o lista para identificar a los trabajadores que fueron expuestos a acontecimientos traumáticos severos, la guía de referencia 1. Para luego, entonces, generar todo un proceso de difusión de información que te ayude a generar una mejor y mayor conciencia sobre cómo los trabajadores podrán prevenir estos factores de riesgo y generar el entorno favorable. Número 6. Una vez que hay un conocimiento común de lo que la norma significa o representa, haremos la identificación de factores de riesgo psicosocial o entorno favorable, es decir, la aplicación de la guía de referencia 2 si tu empresa es de 16 a 50 trabajadores, o la aplicación de la guía de referencia 3 si tu empresa tiene más de 50 colaboradores. Número 7. Ahora sí, incorporar las medidas de control que son el resultado de los hallazgos identificados en las evaluaciones antes mencionadas, y finalmente hacer el registro documental de todo lo que hayas encontrado y realizado a lo largo de la implementación. Ahora bien,
para que no tengas dudas y para que quede mucho más claro, te voy a explicar cada uno de estos elementos y te aseguro que luego de esta explicación tendrás una idea mucho más clara de por dónde deberías empezar y cómo ir haciéndolo. Entonces, el primer paso que habíamos comentado era la verificación de normas asociadas. La verificación de normas asociadas a la 035 no es más que el análisis de los aspectos que ya tienes incorporados o implementados en tu organización relativos a la norma 019 o a la norma 030, así como aquellos elementos que estas normas nos exigen pero que actualmente o quizás no tengas implementados. ¿Por qué es importante que hagas esto antes de implementar toda la norma 035? Porque recuerda que las inspecciones de los representantes de la Secretaría del Trabajo no son exclusivas de la norma 035. Cuando nosotros recibimos una visita de un inspector o inspectora, realmente van a verificar todas las condiciones del centro de trabajo a través de las normas que les aplican. Es por eso que va a ser muy difícil que recibas inspecciones únicamente de la norma 035. También te van a pedir elementos de la 19 y de la 30. Sobre todo porque hay un elemento particular de la norma 030 que converge con la norma 019 y con la 035. Te explico. Por ejemplo, hablando de la norma 019, nos piden que establezcamos una comisión de seguridad, la cual es un grupo de personas, representantes del patrón y de los trabajadores, que van a vigilar las condiciones de trabajo. Esta comisión debe ser integrada a través de un acta de integración y esta comisión debe hacer un conjunto de recorridos a través de un programa de recorridos, así como generar actas o constancias de dichos recorridos de verificación. Nosotros debemos tener estas evidencias para demostrar que estamos cumpliendo con la norma 019. Otro de los elementos que nos pedirán en estas normas es la incorporación del diagnóstico de seguridad y salud de la norma 030. Esto significa que para dar cumplimiento total a la norma 019 y a la norma 035 tendremos que incorporar ese diagnóstico de seguridad que nos requiere la norma 030. Pero hablando de la 019, necesitaremos también hacer uso de los apoyos informáticos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, subiendo nuestras evidencias, así como dar atención a las medidas que la comisión haya propuesto derivadas de sus recorridos de seguridad, para finalmente garantizar que los miembros de la comisión están capacitados en sus funciones para dar dichos recorridos. Ahora, hablando de la norma 030, que se refiere a los servicios preventivos de salud y seguridad en el trabajo, los requerimientos son, en primer lugar, que haya un responsable de seguridad en el centro de trabajo, ya sea el patrón o una persona nombrada por el patrón o su representante para que ocupe este rol dentro de la organización. Eso depende de la cantidad de colaboradores que existan o que hayan en tu centro de trabajo. Al mismo tiempo, deberemos realizar, lo que te comentaba, un diagnóstico integral de seguridad y de salud en el trabajo, del cual también se va a derivar un programa de prevención y de corrección que se va a acompañar de un programa de seguridad y de salud. ¿Esto qué significa? Que tú vas a realizar el diagnóstico de seguridad y de salud y de acuerdo a los hallazgos debes crear un plan o un programa que corrija esos hallazgos. Pero por otra parte, tu empresa o el giro al que se dedica tu organización tiene condiciones de seguridad específicas, por ejemplo, tanques sujetos a presión o el uso de sustancias químicas peligrosas. Y entonces, dado que nosotros
de acuerdo a cada uno de los giros tenemos medidas de seguridad que incorporar, las debemos tener declaradas en un programa de seguridad y salud. Al mismo tiempo, la norma 030 nos pide que los resultados que hayamos identificado luego del diagnóstico sean comunicados a los trabajadores, que tengamos los reportes de seguimiento correspondiente a las acciones de prevención y que generemos en la organización la capacitación correspondiente a servicios preventivos, por ejemplo, estos entrenamientos de las brigadas de primeros auxilios, combate contra incendios y demás. Para finalmente, y como hemos visto antes, deberás tener todos los documentos que evidencien que tienes estos requerimientos cumplidos. Ahora, te doy esta recomendación porque, insisto, la norma 035 requiere de algunos elementos de la norma 019 y 030 para ser aprobada, por decirlo de alguna forma, y porque además esto te dará una visión más amplia sobre la prevención genuina, verdadera o real que tu centro de trabajo requiere para precisamente generar apoyo social y entorno favorable. Uno de los elementos claves de la norma 035 es el enfoque hacia la prevención. Es por eso que uno de los elementos claves que debemos cumplir en esta norma es la incorporación de las medidas de prevención. ¿Qué son las medidas de prevención? Pues son el conjunto de acciones que yo debo de incorporar en el centro de trabajo para precisamente prevenir riesgos psicosociales. Para las medidas de prevención no necesito realmente un diagnóstico. Hay condiciones que por la naturaleza del centro de trabajo, de la empresa o el giro, ya sabemos que tenemos que cuidar o proteger. Algunos de los elementos que componen a las medidas de prevención son el liderazgo y las relaciones de trabajo, las condiciones de trabajo, salubridad y seguridad, las cargas de trabajo, el control sobre el trabajo que tienen los trabajadores sobre este, el apoyo social, la relación con el equilibrio entre trabajo y familia, el reconocimiento en el trabajo y prevención de la violencia. Es decir, cuando tú incorporas acciones en la organización que tratan de resguardar cada uno de estos elementos, tú estás incorporando medidas de prevención. Y entonces lo importante es que nosotros podamos tener evidencias de dichas medidas. Tal vez, estoy seguro que muchos de ustedes ya identificaron que tienen algunas acciones que se relacionan con los puntos que antes te mencioné. Por eso es tan importante que hagamos un análisis preliminar de todas las cosas que ya tengo y hacerme una pregunta. Esta pregunta es: ¿tengo forma de dar evidencia a las cosas que ya tengo incorporadas y que pertenecen a la norma 035? Si no es así, pero si tienes estas acciones incorporadas, entonces la tarea es mucho más sencilla. La idea es buscar generar evidencias documentales o virtuales de estas medidas. Pero si no las tienes, entonces puedes incorporar esas medidas a un programa de medidas de prevención. Ahora, para ser más específico, cuando recibas la inspección, lo que el inspector o inspectora te va a pedir es la evidencia de que has realizado las medidas de prevención que evitan factores de riesgo, que se relacionan con los puntos antes mencionados. Y al mismo tiempo, te va a pedir una comprobación documental y además va a hacer entrevistas a tus colaboradores a través de una selección aleatoria. Ahora, otro elemento de las medidas de prevención es la incorporación de los mecanismos seguros para la recepción de quejas o denuncias. Seguramente has escuchado por ahí que la norma te pide que incorpores un buzón de sugerencias. Y no es que eso sea falso. Sin embargo, la norma no establece un mecanismo específico. Tú puedes incorporar un buzón
si eso es mejor para tu organización, pero también puedes incorporar un teléfono de denuncias o una cuenta de correo para que los colaboradores puedan hacerlo de manera anónima o incluso incorporar un comité. Lo único que nos pide la norma es que tengamos mecanismos para recibir y atender quejas en caso de factores de riesgos o eventos traumáticos severos. Pero lo mejor es incorporar el mecanismo de recepción de quejas o denuncias que mejor convenga a tu organización. Ahora, en este punto, lo que nos van a pedir durante la inspección, o sea, el comportamiento esperado, es demostrar la incorporación de dichos mecanismos. Y al mismo tiempo nos van a pedir evidencias documentales de dichos mecanismos, por ejemplo, las quejas o denuncias que hayan depositado, fotografías de dichos mecanismos, así como también esto será parte de las entrevistas que harán los inspectores a nuestros colaboradores o trabajadores. Y número 3, las medidas de prevención también se relacionan con aquellos elementos que tienen que ver con el sentido de pertenencia. En otras palabras, nos van a pedir evidencias sobre aquellos elementos que se vinculan con capacitación para realizar las tareas, definición precisa de responsabilidades, participación proactiva y comunicación entre colaboradores y líderes, distribución adecuada de las cargas de trabajo y evaluación y reconocimiento del desempeño. Del mismo modo, el comportamiento esperado por el inspector o inspectora serán la evidencia de que se han realizado esas medidas relacionadas con la pertenencia, así como evidencias documentales de dichas medidas. También estas medidas estarán verificadas por el inspector mediante entrevistas a través de una selección aleatoria. Entonces, recuerda que si tú quieres incorporar o arrancar con tus medidas de prevención, necesitas 3 cosas. Incorporar las acciones que van a generar esas medidas de prevención, incorporar los mecanismos para recibir quejas o denuncias y generar acciones relacionadas con el sentido de pertenencia. Para este punto, seguro tienes una idea muy clara de que el enfoque verdadero de la norma es la prevención de riesgos. Y uno de los elementos claves de dicha prevención es la política de prevención de riesgos psicosociales. En nuestra experiencia o en mi experiencia personal, es uno de los documentos más importantes de la implementación de la norma, no solo para cumplirla, sino para generar una verdadera cultura enfocada a la prevención. Una política de prevención no es más que un documento donde se declaran los principios a los que todos los trabajadores deben apegarse. Para que quede un poco más claro, por ejemplo, la diferencia entre una política y un reglamento es que el reglamento tiene un conjunto de prohibiciones, pero por otra parte, una política se caracteriza porque describe formas de ser. Por esta razón es que es tan importante que tú incorpores una política de prevención personalizada a tu centro de trabajo o a tu negocio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la norma 035 del Diario Oficial de la Federación, si tú descargas el documento, te vas a dar cuenta que hay un apartado que se llama Guía de Referencia 4, en donde la norma nos hace una propuesta o una sugerencia a manera de ejemplo de una política de prevención. Y aunque tú puedes tomar eso como referencia, lo mejor es que diseñes una política que esté a la medida de las características de tu centro de trabajo. ¿Por qué? Porque precisamente el objetivo de la política es que todos tengamos claro cuáles son los alcances, pero también las responsabilidades que nos toca en función de prevenir riesgos psicosociales y generar un entorno organizacional favorable. En esta política nosotros debemos declarar por lo menos 3 elementos. El primero, debemos establecer la forma en que vamos a prevenir
los factores de riesgo psicosocial. Número 2. Debemos establecer los mecanismos o las maneras a través de las cuales vamos a prevenir la violencia laboral. Y número 3. Debemos establecer cómo haremos para promover un entorno organizacional favorable. El asunto con la política es que cuando recibamos, en su caso, al inspector o a la inspectora de la Secretaría del Trabajo, nos van a pedir que demostremos por lo menos 4 cosas. La primera es que demos evidencia de que tenemos una política establecida, es decir, que tenemos un documento donde precisamente se declaran aquellas formas en que haremos prevención de los factores de riesgo, prevendremos la violencia o promoveremos un entorno favorable. Número 2, que demostremos que la hemos implantado, o sea, que es un documento oficial de la organización, que tiene validez para el centro de trabajo que representamos. Número 3, que demostremos que es una política o un documento que se mantiene en el tiempo. Y eso puede hacerse, por ejemplo, a través de una vigencia o procesos de revisión. Y finalmente, y el más importante, que demostremos que difundimos la política a lo largo y ancho de la organización. O sea, que demos evidencia de que todos en la empresa conocen esta política. El tipo de evidencia que nos solicitará el inspector o representante de la Secretaría del Trabajo es documental y puede ser evidencia física o digital. Entonces recuerda, la política debe ser personalizada. Esa es la parte más importante y ahí deberemos establecer cómo vamos a hacer prevención de los riesgos psicosociales, prevención de la violencia y cómo promoveremos un entorno organizacional favorable. Si partimos de la idea de que todo aquello que no se mide no se puede controlar y por lo tanto no se puede corregir y mejorar, la norma 035 no es una excepción a esta regla. Y con esto me refiero a que la norma 035 establece la incorporación de diferentes mecanismos de medición o de identificación que nos permitirán precisamente saber qué cosas debemos mejorar. Uno de ellos es la famosa Guía de Referencia 1, es decir, el cuestionario que se relaciona con la identificación de los trabajadores que fueron expuestos a acontecimientos traumáticos severos. Lo que la norma establece en este caso es que nosotros debemos realizar la aplicación de un cuestionario, la Guía de Referencia 1, a todos nuestros trabajadores, sin importar rango, sueldo, posición o nivel jerárquico. Este documento nos permitirá saber a ciencia cierta si alguno de nuestros trabajadores, por motivos del trabajo, han sido expuestos a algún acontecimiento que haya puesto en riesgo su salud psicológica, física, emocional o integral. Ahora, es muy importante diferenciar que la norma lo que establece es que todos aquellos eventos que hayan ocurrido durante o con motivo del trabajo son responsabilidad del patrón. Y desde este punto de vista, lo que tendremos que hacer para cumplir con este lineamiento es lo siguiente. Número 1. Aplicar el formulario a todos los colaboradores que pertenecen a nuestra organización. El formulario se divide en diferentes elementos. Cada uno de ellos miden elementos o aspectos diferentes. Por ejemplo, la primera sección de esta guía de referencia habla sobre identificar si hubo un acontecimiento traumático severo. O sea, es una pregunta cerrada a la cual el colaborador debe responder sí o no. Ahora, si el colaborador responde que no, entonces dicho diagnóstico se detiene hasta esa pregunta,
porque al haber contestado que no, no tiene caso o sentido responder el conjunto de preguntas siguientes. Pero si el colaborador o colaboradora responde que sí a la primera sección, entonces deberemos pedirle que siga contestando el resto de reactivos, los cuales se categorizan en 3 secciones. La primera es si hay recuerdos persistentes. La segunda es si hay esfuerzos por evitar circunstancias parecidas a ese evento traumático severo. Y la tercera es identificar si hubo afecciones en el último mes derivadas de ese evento o acontecimiento traumático. De este diagnóstico debemos generar una evidencia, y de acuerdo a la forma en que el colaborador responda a dichas preguntas, nosotros deberemos canalizar a nuestros trabajadores a la institución o al profesional que corresponda. Es decir, si nosotros identificamos que el colaborador sí fue expuesto a un evento traumático severo, el cual le genera recuerdos persistentes, del cual hace esfuerzos por evitar, y el que además le genera afecciones en el último mes, nuestra responsabilidad como patrones es derivar al colaborador a la institución que corresponda del Seguro Social o ISSSTE, o también podemos tomar la decisión de mandarlo con un particular. Lo que tenemos que entender es que si este evento fue generado por o con motivos de trabajo, sí es responsabilidad del patrón o sus representantes derivar al colaborador a las instituciones correspondientes para que ahí le hagan los diagnósticos que van a ayudarnos a identificar si hay, por ejemplo, algún tipo de estrés postraumático o afección psicológica o física, y entonces también deberemos responsabilizarnos del tratamiento a nivel de seguimiento o a nivel de asegurar que el trabajador se recupere. Ahora, en este sentido, el comportamiento esperado que el inspector nos va a verificar en su visita es que le demostremos que hicimos la identificación, o sea, la evidencia de que aplicamos el diagnóstico o el cuestionario. Número 2, que si identificamos a trabajadores que sí fueron expuestos a estos eventos, hayamos hecho la canalización correspondiente. 3, que demostremos que se practicaron exámenes médicos o evaluaciones psicológicas solo a los trabajadores a quienes sí se les haya comprobado, demostrado o ellos hayan informado de haber vivido un acontecimiento traumático severo. E insisto, lo puedes hacer a través de las instituciones públicas correspondientes, IMSS o ISSSTE, o puedes elegir hacerlo con un especialista privado o interno si en tu organización cuentas con él. El tipo de comprobación que nos solicitarán es formatos de la identificación que demostremos que aplicamos, y además los expedientes de canalización que demuestran que dimos seguimiento al tratamiento de nuestros colaboradores si es que fueron sujetos a un evento traumático severo. Recuerda que la prevención es muy importante y que este formulario nos ayudará a identificar con precisión a quién debemos dar soporte a lo largo de la implementación de la norma. La prevención de riesgos psicosociales y la promoción de un entorno favorable no es nada más responsabilidad del patrón. También, a manera de equipo, todos en la compañía deberemos alinearnos a los requerimientos que la norma nos exige. Por esa razón, el sexto paso para implementar la norma e involucrar al resto de las personas que pertenecen a los diferentes equipos de trabajo es el de difusión de la información. La norma nos pide que involucremos a los colaboradores a través de comunicarles la política, las medidas adoptadas y acciones que tomaremos para la prevención, los mecanismos seguros para que ellos puedan presentar quejas y nos hagan saber cuando se están presentando ya sea eventos traumáticos severos o algún factor de riesgo psicosocial,
y al mismo tiempo, y cuando sea su momento, deberemos comunicar los resultados de las evaluaciones que hicimos relacionadas con el análisis de los factores de riesgo psicosocial o de entorno organizacional favorable, respectivamente la guía de referencia 2 o la guía de referencia 3. Asimismo, tenemos que ayudarles a generar conciencia sobre cuáles pueden ser las alteraciones a la salud por exponerse a los factores de riesgo psicosocial. Sin lugar a dudas, el conocimiento común es uno de los pasos o elementos clave que nos van a ayudar a que todos en la organización se comprometan con la norma. Y en este caso, cuando recibamos a una persona representante de la Secretaría del Trabajo, nos van a pedir en este caso por lo menos 2 comportamientos esperados. El primero es el de comprobar que hicimos la difusión de la información relacionada a todos los aspectos ya mencionados, y al mismo tiempo lo podemos hacer, y la gran ventaja es que esto no es igual a reunir a toda la empresa en sesiones de trabajo. Lo podemos hacer a través de los diferentes medios de comunicación que tengamos disponibles, por ejemplo, folletos, boletines, tableros de comunicación, carteles, minutas, acuses de recibo, cursos de capacitación. Es decir, no hay pretexto para no difundir. Lo que debemos hacer es facilitar las condiciones para que el colaborador tenga acceso a la información de cómo puede prevenir riesgos psicosociales o cómo puede colaborar para generar entornos organizacionales que son favorables. Hablamos sobre la importancia de todo lo que tenemos que hacer en virtud de prevenir. Si recuerdas, hemos hablado hasta este momento de la incorporación de medidas de prevención, la incorporación de mecanismos seguros para la recepción de quejas, el análisis de las personas que fueron expuestas a acontecimientos traumáticos severos y difusión de la información para generar conciencia y conocimiento común. Pero para este punto también es importante identificar cuál es nuestra situación actual, en dónde estamos parados o paradas en términos de cómo la organización percibe la seguridad, en términos de la prevención de riesgos psicosociales y cómo percibe también la relación con otros a través del entorno organizacional favorable. Es por eso que hemos llegado al paso número 7 del proceso de implementación, que es la identificación de esos factores de riesgo y de ese entorno organizacional. En otras palabras, lo que quizás llame más la atención de la norma, la aplicación de los famosos diagnósticos. Desde esta perspectiva es importante considerar varias distinciones. Una de ellas es que la guía de referencia 2, que hace alusión a la identificación de factores de riesgo psicosocial, solamente es obligatoria para aquellos centros de trabajo que tienen de 16 a máximo 50 trabajadores. Esta evaluación no es obligatoria para aquellas empresas que tienen de 1 a 15 colaboradores. Recuerda que la aplicación de la norma es por centro de trabajo, no necesariamente por tamaño de la organización. Esto significa que si, por ejemplo, yo tengo una empresa que tiene diferentes puntos de venta y a lo mejor un centro de distribución, tal vez en mis puntos de venta solamente tengo entre 16 y 50 colaboradores. Si es así, yo le debo aplicar a cada tienda, porque es un centro de trabajo, esta evaluación. Pero si tengo alguna oficina, por ejemplo, o algún almacén en donde solamente tenga quizás 3, 4 o 10 colaboradores, no es necesario aplicarles este diagnóstico. Del mismo modo que si yo tengo una masa poblacional de colaboradores que es mayor a 50 personas, entonces debería aplicar la guía de referencia 3. Entonces, en este momento vamos a referirnos a la guía de referencia 2, repito, identificación de factores de riesgo psicosocial, que vienen señalados en los numerales 5.2, 7.1 y 7.2 de la norma 035. En este caso, es importante comprender que este diagnóstico
se debe aplicar al 100% de los trabajadores del centro de trabajo. Este diagnóstico se compone de 47 reactivos y algo que es indispensable es que no se trata nada más de aplicarles el diagnóstico solamente. Lo que tenemos que hacer es preparar las condiciones para aplicar el diagnóstico, porque lo que buscamos aquí es que nuestros trabajadores, además de que se sientan en un entorno de confianza, nos den la información necesaria para tomar las medidas que verdaderamente se apegan a los requerimientos de mi organización. Entonces, por esa razón es muy importante, primero, generar esas condiciones, explicarles cuál es el impacto de este diagnóstico, explicarles que es total y completamente anónimo y que la información les será compartida posteriormente como parte de las estrategias de difusión y comunicación interna. Ahora, este diagnóstico tiene diferentes elementos, los cuales nos van a ayudar a determinar cuáles son los niveles de riesgo de acuerdo a sus clasificaciones. En otras palabras, los resultados tienen que clasificarse en niveles de riesgo, que van del riesgo nulo, es decir, la existencia cero de factores de riesgo psicosocial, al nivel de riesgo muy alto. Y en este sentido, es importante que consideremos que la interpretación de los resultados debe sernos útil para poder implementar las estrategias de comunicación, pero también de control y de mejora que sean necesarias. Ahora, de los resultados también tendremos que generar un informe normativo, que es un documento o una interpretación de los resultados donde tengamos, de acuerdo a las clasificaciones de la evaluación de la norma 035, cada uno de los atributos que nos demostrarán que hay riesgos nulos o riesgos muy altos. Estas clasificaciones están relacionadas con categorías y muchas otras con comportamientos o conductas observables que nos van a ayudar a identificar precisamente cuáles son los problemas a atender. En este caso también, para que este aspecto esté completamente concluido o nos den, digamos, el visto bueno, le tendremos que anexar el diagnóstico de salud y seguridad que establece la norma 030. Si recuerdan, la norma 035 está relacionada con la norma 019 y 030. Y en la norma 030 se nos pide como requerimiento la aplicación de un diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, nosotros debemos hacer evidente o mostrar las evidencias de que aplicamos los diagnósticos al 100% de nuestros colaboradores. Insisto, la guía de referencia 2, factores de riesgo psicosocial, y debemos adjuntar el reporte donde vienen los resultados, así como el diagnóstico relativo a salud y seguridad de la norma 030. Es hasta ese momento cuando este aspecto se considera como completado. Ahora, por otra parte, si yo tengo un centro de trabajo que tiene más de 50 colaboradores, no voy a aplicar la guía de referencia 2, sino la guía de referencia 3, que tiene el nombre de Identificación de Factores de Riesgo Psicosocial y Entorno Organizacional Favorable. Este diagnóstico se genera o se aplica a partir, número 1, de entender que se debe aplicar por un muestreo y al azar. En la norma se halla la fórmula para calcular un tamaño de la muestra. Esto significa que de acuerdo a la cantidad de personas que están en mi centro de trabajo colaborando conmigo o que pertenecen a los equipos, yo voy a tomar nada más una muestra. Y esta muestra la voy a calcular con esta fórmula que es precisamente para calcular tamaños de la muestra. Dicha muestra me va a permitir encontrar el número de personas al cual se las debo de aplicar, y de acuerdo a mi resultado yo deberé entonces dividir en porcentajes iguales entre hombres y mujeres.
Por ejemplo, si yo tengo un centro de trabajo con 100 personas, aproximadamente, y de acuerdo a esta fórmula, mi tamaño de la muestra es de más o menos 80 personas. Estas personas yo las tengo que elegir al azar o de manera aleatoria y debo dividirlas en el mismo porcentaje entre hombres y mujeres. Esto significa que si mi universo de personas para aplicar el diagnóstico es de 80, yo debo elegir 40 mujeres al azar y 40 hombres al azar, lo cual me permitirá tener un resultado más confiable al momento de aplicar la evaluación. Esta evaluación se compone de 74 reactivos y, al igual que la guía de referencia 2, se deben preparar las condiciones, generar el informe normativo y calcular los niveles de riesgo por categorías, y también debo garantizar el anexar el diagnóstico de la norma 030 para que la aplicación de esta parte de la evaluación sea válida al momento de la inspección. Recuerda finalmente que el aplicar estos diagnósticos nos va a dar la información necesaria para desarrollar mejores condiciones de trabajo, y que dichas condiciones deberán estar adaptadas a lo que la organización también puede proveer. Es decir, no significa que a partir de los resultados yo tenga que hacer grandes inversiones para poder dar los resultados a nivel de prevención de riesgos y entorno favorable que se requieren. La idea precisamente es involucrar a la mayor cantidad de personas en estas decisiones para elegir los mejores caminos o alternativas. De la misma forma en que cuando vamos al doctor, este nos da un diagnóstico y luego nos ofrece un tratamiento, en la norma 035 pasa algo muy similar. Después de que aplicamos los diagnósticos relacionados con factores de riesgo psicosocial o entorno organizacional favorable, guías de referencia 2 y 3 respectivamente, lo que sigue es analizar los datos y, a partir de ese análisis, generar un programa de medidas de control. Esto significa que con ayuda de los datos voy a ir determinando cuáles serán las acciones que debo implementar en la organización de acuerdo a sus niveles de riesgo, pero también al impacto que estas acciones tendrán para mejorar o mantener un entorno organizacional favorable. En el plan de medidas de control o el programa se requiere incorporar la siguiente información. Número 1. El nombre de las acciones o medidas que se van a adoptar. Número 2. Las áreas o personas a las que les aplica cada una de esas acciones. Las fechas programadas en las que esas acciones se van a incorporar. Número 4. El control de los avances o la forma en la que vamos a identificar que estas acciones van teniendo efectos en la organización. Número 5. Incorporar la forma en que vamos a evaluar la medida que hemos decidido implementar en la organización. En otras palabras, ¿cuál es el indicador? El número, el dato, el formato que nos va a permitir decir que sí se ha evolucionado en algún nivel de riesgo o en alguna cualidad particular del diagnóstico. Y finalmente, poner para cada una de las medidas quiénes serán los responsables o el responsable de su ejecución. Algo muy importante al momento de determinar estas medidas de control es que también debemos hacer la clasificación de las medidas en 3 niveles diferentes. Cada una de estas medidas o acciones tendrán un impacto ya sea individual, grupal u organizacional. Cada una de estas medidas tendrán un impacto organizacional, grupal o individual. Es decir, primer nivel, segundo nivel o tercer nivel. Las medidas de primer nivel que tienen un impacto organizacional son aquellas medidas que van a involucrar a toda la organización en su conjunto. Y aquí, por ejemplo, pueden ser acciones de comunicación,
procesos masivos de capacitación o alguna estrategia que involucre a todos en la compañía. Las medidas de segundo nivel son para aquellos grupos o equipos de trabajo que manifestaron un riesgo particular. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a imaginar que a nivel organizacional nuestro nivel de riesgo fue medio. Pero quizás en el área de almacenes o de logística resulta que los resultados nos dieron un riesgo alto o muy alto. Eso significa que con especial énfasis en esta área se debe incorporar una medida que es diferente a las de primer nivel, o sea, organizacionales, y que van a impactar únicamente a las personas que pertenecen a ese equipo. Y finalmente están las medidas de tercer nivel, que tienen un impacto individual. Es aquí donde debemos poner mucha atención, porque las medidas de tercer nivel o que tienen un impacto individual normalmente se relacionan con aquellas personas que han determinado en la evaluación que fueron víctimas de violencia o que han sufrido algún tipo de acontecimiento o malestar en su área de trabajo y que no comparte el resto de las personas. Para las personas que están en esta clasificación, repito, de tercer nivel o individual, debemos considerar la aplicación de evaluaciones psicológicas o canalización con los especialistas para que ellos determinen cuál será el camino a seguir con estas personas en particular. Recuerda finalmente que nosotros debemos crear, así como un plan de trabajo, un programa, y debemos estar atentos o atentas para que el programa se cumpla al pie de la letra, porque no sabemos en realidad cuándo vayamos a recibir la inspección, dado que la mayoría son aleatorias o al azar. Pero qué mejor estar preparados, provocando que se den las acciones y al mismo tiempo documentando las evidencias de que estamos mejorando el entorno organizacional. Para este punto, y si has venido trabajando conforme a la manera en que te hemos explicado la implementación de la norma, deberás estar llegando ya a la recta final, que es el registro documental o el control de las evidencias documentales. Este paso es muy sencillo porque en realidad a lo largo de tu implementación de la norma tú vas a ir generando diferentes evidencias digitales o físicas, las cuales avalan el conjunto de acciones que hasta este momento has ejecutado. Para ser más específico y a nivel de registros documentales, los documentos o las evidencias que nos van a pedir exactamente son, primero, los resultados de la identificación de los factores de riesgo y o entorno organizacional favorable, o sea, que hayamos aplicado nuestros diagnósticos de la guía de referencia 1, 2 y 3 respectivamente y de acuerdo a si nos tocan cada una de estas. Y por otra parte que tengamos nuestros informes normativos de resultado y nuestras medidas de control. Por otra parte nos van a pedir también las evidencias de las medidas de control que hemos adoptado, ya sea que las tengamos en nuestro plan programadas pero no vencidas, y si ya las ejecutamos, que hayamos entonces generado evidencia de estas para que podamos demostrar que estas se realizaron. También debemos dar evidencia de las evaluaciones médicas o psicológicas que hayan sido generadas, ya sea por la identificación de los trabajadores que fueron expuestos a acontecimientos traumáticos severos o que hayan manifestado un riesgo alto en sus evaluaciones de factores de riesgo psicosocial y o entorno organizacional favorable. Para finalmente almacenar o guardar los expedientes de seguimiento de aquellos trabajadores que están en tratamiento. Es decir, debemos guardar la información de cómo aquellas personas que estuvieron sujetas a un acontecimiento traumático severo o a un riesgo psicosocial alto
están llevando un tratamiento psicológico o médico según sea el caso. Finalmente, y siendo conscientes de todo lo que implica implementar la norma 035, es muy importante que generemos conciencia en dos sentidos. El primero de ellos es que debemos incorporar cada una de estos requerimientos o de estas acciones para generar un entorno favorable que provoque una salud más integral y que esto ayude eventualmente al negocio a ser más productivo. Y la otra es que no hagamos las acciones solamente para evitar una multa o porque nos va a llegar o visitar un inspector de la Secretaría del Trabajo. Una cosa es cumplir y una muy diferente satisfacer. En nuestra experiencia, te garantizo que es mejor hacer la norma a partir de satisfacer los requerimientos de la organización más allá de la inspección. Los resultados que vas a encontrar, créeme, que son muy interesantes. Pero para que tengas más información respecto a la inspección, algunos de los datos que te puedo compartir es que, número 1, las únicas personas autorizadas para generar estas inspecciones sobre la norma 035 son aquellas que representan a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Número 2, cuando tengamos la visita del inspector o inspectora, es muy probable que nos pidan la autorización para que hagamos entrevistas o para que hagan, mejor dicho, entrevistas con nuestros trabajadores. Y esto va a depender de la cantidad de personas que hayamos tenido en el centro de trabajo. Es decir, si yo tengo entre 1 y 15 trabajadores, según la norma 035, el número de trabajadores que se van a entrevistar es nada más 1. Si mi centro de trabajo tiene de 16 a 50, van a entrevistar a 2 personas. Si mi centro de trabajo tiene entre 51 y 105, van a entrevistar a 3. Y si mi centro de trabajo tiene más de 105, van a entrevistar a una persona por cada 35 personas hasta llegar a 15. Ahora, recuerda que las inspecciones no son exclusivas de la norma 035. La labor de los inspectores es ayudarnos a cumplir con los lineamientos normativos que mi empresa debe de cumplir por el simple hecho de ser empresa, y entonces nos van a inspeccionar el resto de las normas que nos obligan como patrones. Asimismo, recuerda que las evidencias que tú vayas generando las vas a poder mostrar de manera impresa o de manera digital, y que finalmente guardes tus evidencias al menos durante un año a partir de la fecha en que las elaboraste. Por otra parte, y finalmente, sé que te he hablado hasta este momento de las responsabilidades que tiene el patrón. Sin embargo, y afortunadamente, la norma 035 también le entrega responsabilidades a los trabajadores. Y en este sentido, los trabajadores deberán cumplir con por lo menos 6 aspectos. 6 aspectos que son fundamentales para que la norma se viva como lo que realmente es un catalizador de cambio y de entorno organizacional favorable en la organización. La obligación número 1 de los colaboradores es observar y colaborar con las medidas de prevención y de control que el patrón establezca. A su vez, deberán abstenerse de realizar cualquier práctica que sea contraria al entorno organizacional favorable o violencia laboral. También deberán participar en la identificación de los diagnósticos de factores de riesgo psicosocial o entorno organizacional, guías de referencia 1, 2 y 3. También su responsabilidad será informar al patrón al haber presenciado o sufrido un acontecimiento traumático severo. Su responsabilidad consiste en participar en cualquier evento de información que proporcione el patrón, y por último deberán someterse a los exámenes médicos y evaluaciones psicológicas que sean necesarias de acuerdo a los resultados de sus diagnósticos individuales.
Si quieres saber más sobre este tema y volverte un experto o una experta sobre la implementación de la norma 035, adquiriendo no solo la información, sino todas las herramientas, documentos, formatos y plantillas que vas a necesitar para ello, ve a nuestra academia virtual que está en el enlace debajo de este video. También puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram o en LinkedIn. Nos encuentras como @significadoscompartidos. Mi nombre fue Marco Rodríguez, gracias por haber estado aquí, nos vemos en la siguiente cápsula.